Estamos en Orriols, uno de los barrios valencianos más densamente poblados y con mayor crecimiento de Valencia. Según el Padrón Municipal de 2016, son 16.099 las personas empadronadas aquí. Aunque esta cifra no refleje al 100% el índice real de los habitantes de Orriols, nos da una idea de su población. Las estadísticas del Padrón Municipal reflejan que el 78% de las personas que habitan aquí son españolas. Un 51% expresamente de la Comunidad Valenciana, y que tan solo el 28,3% del 100% de los habitantes son extranjeros. El 80,7% de estos extranjeros son de procedencia extracomunitaria, mayoritariamente de América del Sur, con un 28,2%. Le sigue África, con un 26,2%, y Asia, que representa el 17,6% de la población migrante. A pesar de que tan solo el 28,3% de los habitantes son extranjeros, el barrio se caracteriza por una interculturalidad latente, que hace de Orriols la cuna valenciana de diferentes etnias, lo que enriquece culturalmente a sus paisanos. Pero esta zona carece de inversiones sustanciales por parte del ayuntamiento, y su origen humilde se mantiene. Por otra parte, el racismo instaurado en las mentes de unos cuantos, o dramas como el de los desahucios, no ayudan a su mejora. Pero a pesar de ello, el barrio continúa en pie. Los vecinos han evitado su decaída. Es más, han conseguido revivirlo con diferentes proyectos vecinales y asociativos. Pese a ello, la vulnerabilidad sigue ahí. La rehabilitación de viviendas, la eliminación de la suciedad, rebajar el paro, frenar el fracaso escolar o la integración plena de todos son algunos retos pendientes. Me llamo Mohamed, soy de Mauritania. Me he venido aquí a España, me he venido a Las Palmas de Gran Canaria y de Las Palmas de Gran Canaria me fui a vivir a Almería y de Almería me fui a vivir a Barcelona y de Barcelona me he venido a vivir aquí en Valencia. Y yo voy a casi prácticamente 12 años aquí, viviendo aquí en Valencia, concretamente en el barrio de Orriols. Mi visión de aquí del barrio yo diría que positiva. Sí que es verdad que cuando llegué aquí, mucha gente tiene la visión que tienen siempre del hombre que viene fuera, es decir, el nuevo vecino. A lo mejor la gente tiene la visión que tiene, pues hemos venido a quitarle el trabajo, la calle se sucia porque hay muchos emigrantes, pero yo creo que gracias a las actividades que estamos participando desde Valencia Acoge y desde Orriols Convive, creo que hizo que cambie un poco la visión que tiene la gente hacia el inmigrante. Yo voy andando en la calle y de verdad me hace recordar mucho de mi barrio. Es decir, ves tiendas de indo, tiendas de africanos, de pakistaní, de gente árabe. Yo creo que eso es lo que genera es la diversidad. Entonces yo creo que es positivo también que un barrio así, porque el tema de la interculturalidad yo creo que siempre siempre hay que mejorarlo, es verdad, pero también es enriquecer al barrio. La Asociación de Orriols Convive es un conjunto de varias asociaciones. Está Valencia Acoge, está el Centro Cultural Islámico, está la Asociación Mandinga, está la AMPA de Miguel Hernández, está la Asociación de Pequeños Comercios de aquí del barrio. Es un conjunto de varias asociaciones. Una de las iniciativas que estamos haciendo desde Valencia Acoge es que sale a la calle a preguntar al barrio, a saber la opinión que tiene el barrio respecto a la inmigración, respecto a la convivencia, respecto al racismo. Y bueno, estamos haciendo un telómetro donde preguntamos a la gente, la pregunta era, ¿tú crees que en el barrio de Orriols hay más inmigrantes o más españoles? Y de verdad que nos hemos sorprendido mucho porque la mayoría de la gente pone el 80% de los migrantes, cuando la realidad es otra. La otra iniciativa es el parque de la Ermita. Este era un descampado, solo sirve para pasear perros o aparcar coches. En 2014 hemos hecho una reivindicación, bueno, todo eso empezó poco a poco. Hemos hecho cine de verano. Claro, los que estaban antes que yo, hay unos chicos africanos y otros que son auténticos de aquí, estaban pensando hacer una actividad. Y pensaron hacer una actividad en el parque de Orriols, de la Ermita. Mucha gente ve que dice, uy, es imposible. Entonces, la primera cine, de lo que yo me acuerdo, eran, cogemos paletas y todo, montamos un cine y funcionó. Entonces, claro, vas a decir, bueno, ya que funciona el cine, ¿por qué no reivindicamos este parque para que sirva de uso al barrio de Orriols, público?
Y llevamos 2 años o 3 haciendo las reivindicaciones y gracias a Dios hoy y su realidad están pensando hacer la obra. Esto es una primera imagen que se hizo para reivindicar el descampado de la ermita. Esta se hizo en el 2014, cuando Riols Convive hacía sus actos y sus cines de verano, para reivindicar que ese espacio, que era un solar lleno de porquería y de coches aparcados, se convirtiera en lo que después de mucha lucha y mucho trabajo se va a convertir. Fue a finales de 2014 cuando Riols Convive entra en contacto con nosotros, que somos un equipo de técnicos, de arquitectos que trabajamos con temas de participación, para ayudarles a dinamizar estas jornadas. Entonces comenzamos a trabajar junto con Riols Convive, organizando algunas sesiones. Se organizó una primera sesión que fue el 18 de abril de 2015. Luego se montó unas jornadas, se llamaron Ciudad Sensible, que durante una semana se estuvo trabajando sobre posibilidades de reconversión de este espacio, y finalmente el Ayuntamiento de Valencia decidió impulsar una fase final de este proceso que se llevó a cabo el año pasado, en 2016, que le llamamos Sembra los Riols, como continuación de aquella jornada que le habíamos llamado igual, y en la cual durante 2 meses, junto con los vecinos, en un proceso colaborativo, se estuvo diseñando, trabajando en el diseño de esta plaza, que es lo que finalmente los vecinos parece que coincidían, ¿no?, en que era el concepto más de una plaza como lugar de encuentro que de un jardín al uso. Entonces se trabajó sobre los usos que podía tener, qué equipamientos hacían falta, qué actividades se podían realizar, y en función de esto, junto con otra arquitecta que llevó el proyecto de ejecución de la obra, se diseñó el espacio, que después de año y pico de plazos administrativos ha comenzado las obras y parece que se está ejecutando y estará dentro de unos meses, a final de año, estará ejecutado. Que lo que se pretende es que se convierta en un centro focal de actividad del barrio, es decir, donde es un lugar de encuentro, un lugar donde se pueden hacer todas esas actividades que muchas veces no encuentran un sitio, puede ser un concierto de la banda, un cine de verano, o una feria o las fiestas del barrio, pues que se puedan realizar en este espacio. El inmigrante no es el monstruo que ha venido, está claro que hemos venido a nuestro país a vivir o a buscar una vida mejor, pero también a aportar.